Bueno, quiero expresar que desde la unidad de implementación del acuerdo de paz, tal vez uno de los grandes logros que hemos tenido para tratar de aproximarnos a la respuesta es, después de, a los 10 años del acuerdo, tenemos la capacidad técnica e institucional de ver la integralidad del acuerdo de paz. Y esa integralidad del acuerdo de paz nos permite saber que por eso el punto 1 es el 1 de la reforma rural integral, porque está implícita la vida de comunidades campesinas, indígenas, las organizaciones de las mujeres que han avanzado en el territorio nacional históricamente en la defensa de la tierra, pero también el rol de empresarios y el rol político en este país que está construyendo, yo creo que estamos construyendo un relato de nación que pone en el centro el deber de la paz. Y cuando el presidente Gustavo Petro plantea atreverse con la ley 2272 a hablar de paz total, está colocando un desafío ético, un desafío político y un llamado a entender que la mafia, las mafias, todas dentro del Estado y fuera del Estado, consolidaron un tipo de gobernanza con altos índices de criminalidad. Porque cuando tienes impunidad, cuando no puedes confiar en tus instituciones, tienes que buscar defenderte. Y lo buscas. Por eso, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, la ley 2272 se atreve a colocar el mapa, y cuando hablamos de mapa, nuestro equipo contribuye a desarrollar el pensamiento geográfico para la paz, para entender ambiente, economía, política, derecho al territorio, justicia espacial, justicia territorial, como componentes necesarios de leernos en el derecho a que no te maten por pensar distinto. Hoy la oposición de Colombia tiene derecho a hacer su ejercicio político. El gobierno del presidente Petro no manda a matar. Hemos avanzado en un proceso importante de ver el acumulado de conflictos en los territorios, un acumulado inmenso, inmenso. 10 años son muy poco, pero son necesarios para desnudar los conflictos en las cárceles, cómo se criminalizó la protesta social, cómo se criminalizó el pensar distinto. 10 años no logran cambiar ese correlato del crimen que empieza por el enemigo interno, porque tuvimos una fuerza pública y aún falta mucho por cambiarla. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad nos están diciendo cambiar esas lógicas en la fuerza pública, cambiar las lógicas en el respeto a los derechos humanos. ¿Y por qué hice toda esta vuelta para hablar de la respuesta? ¿Qué tenemos que mejorar como gobierno? ¿Qué tenemos que mejorar como gobierno? El diálogo político entre paz total, que implica cumplimiento del acuerdo del 2016 en toda la seriedad política y económica. Y al otro lado, nosotros descubrimos que no bastaba la negociación con las antiguas FARC, porque las antiguas FARC desnudan la realidad que se acumuló en todo el territorio nacional. Por eso el fin del conflicto, tal vez si era la palabra, el fin del conflicto, porque desnuda las tareas complejas que tenemos. Entonces, primero, la ley 2272 ha creado algo extraordinario, que lleva a los jóvenes de este país a que tengan el servicio social para la paz. Eso no estaba en ninguna parte. 11 grandes categorías para que los jóvenes
no vayan al servicio militar de ninguna parte, ni de las guerrillas, ni de los grupos paramilitares, ni del Clan del Golfo, ni de las mal llamadas disidencias, sino que podamos recuperar el derecho de los jóvenes a tener desde alfabetización, hoy ante los alfabetización digital, trabajar la defensa de la tierra, los cuidados ambientales, ser pedagogos de la cultura de paz, devolverle a los firmantes de paz su lugar político en los pueblos. ¿Por qué es tan difícil la paz total? ¿Por qué es tan difícil? Porque, para ir cerrando. no, perdóname, porque la cooperación internacional que está acá y quien hace el acompañamiento, lo primero, y lo pido como parte del legado de esta conferencia, es que tenemos que cerrar filas como sociedad en la diferencia para que el acuerdo de paz del 2016 no tengamos vergüenza de nombrarlo. No tengamos vergüenza en los municipios, en los lugares, en la academia, leer el acuerdo de paz como una guía política y al lado entender que los diálogos sociojurídicos deben de comprender y en los municipios PEDET, donde se están dando los diálogos con el Clan del Golfo, que algunos lo llaman ejército gaitanista, pero que yo, como funcionaria del gobierno, me resisto a llamarlo ejército gaitanista, porque son unos clanes de la mafia macrocriminal del país que no puede tener un discurso político en el marco del gaitanismo de la historia reciente de Colombia. Entonces, eso lo que está planteando es que tenemos el deber de recuperar el amor, la solidaridad y la gratitud de quienes se arriesgaron a dejar las armas y que también es un llamado de la institucionalidad a los servidores públicos, porque lo que escuchamos en la primera pregunta de la macroimpunidad agraria, y con eso nombramos todo, salud, educación, vivienda, cultura, la vida afectiva, miedo a amar para que no te mataran por ser una persona distinta. ¿Qué nos está diciendo eso que acabamos de oír? Que necesitamos recuperar el lugar político para que los nuevos acuerdos que se están desarrollando tengamos una sociedad que sea capaz de discutir sin armas, una sociedad que sea capaz de llegar a un proceso democrático sin miedo a hacer oposición. Tal vez cuando hablamos de este acumulado, estamos diciendo que la ley 2272 es un patrimonio de la humanidad, porque es entender que hubo que hacer un proceso primero para que derrumbara mitos, pero que derrumbar mitos no significa acabar las diferencias y que tenemos desigualdad en el país y tenemos que aprender a resolverlas sin matarnos, sin violar a las mujeres, sin los feminicidios, sin humillar a los pueblos indígenas, a los pueblos negros. Por eso yo, como funcionaria de este gobierno, tengo la urgencia de decirles que tenemos que seguir must insist on the right to peace. We have to give total peace a possibility, but we cannot go first with one or the other, but we have to learn how to live in simultaneity, defending the agreement of 2016, comply with it, and open the political dialogue for Colombia to have a life free of violence. You have to remember